Continuando con la unidad 6 de séptimo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.8, el plano cartesiano. Problema inicial. Al trazar dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente en el punto O y llamar a la recta horizontal eje de las X o eje de las abscisas, a la recta vertical eje de las Y o eje de las ordenadas, y al punto de intersección de ambas rectas origen, representado por la letra O, correspondiente al valor 0 en X y en Y, se obtiene el siguiente plano. A este plano se le llama plano cartesiano. Observen que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una recta vertical a la que llamaremos eje de las y una recta horizontal a la que llamaremos eje de las X. Observen que en el eje de las X, a la derecha del origen, el origen es el punto de intersección de las dos rectas, a la derecha del origen colocamos los números positivos y a la izquierda colocamos los números negativos. En el eje de las Y, en la parte de arriba del origen, colocamos los números positivos y en la parte de abajo colocamos los números negativos. Y observen que la distancia entre un número y otro es la misma. En este caso, la distancia es de un cuadrito. Y la numeración que se ha hecho va de 1 en 1. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede representar en el plano cartesiano el punto A, cuya posición está representada por X igual a 2 y Y igual a 3? Bueno, para poder representar un punto en el plano cartesiano tenemos que tener en cuenta que los puntos son de la forma X, Y. Es decir, el primer valor le pertenece al eje X y el segundo valor le pertenece al eje Y. Lo tenemos que ubicar en el eje Y. Por lo tanto, tenemos que para ubicar el punto A, cuyos valores son X igual a 2 y Y igual a 3, partiendo del punto de origen O, primero se desplaza 2 posiciones hacia la derecha para ubicar el valor de X igual a 2, como lo tenemos aquí en esta imagen. Observen, el valor de X es igual a 2. Entonces nos desplazamos 2 unidades hacia la derecha para ubicar ese valor de X, 2. Y luego 3 posiciones hacia arriba para ubicar Y igual a 3. Observen, para ubicar el valor de Y igual a 3, el valor de 3 en Y está acá, entonces nos desplazamos 3 unidades hacia arriba. Entonces este punto que tenemos acá es el punto 2,3, porque exactamente estos puntos pueden ser representados así, 2,3, utilizando paréntesis. Primero colocamos el valor de X, colocamos una coma y luego el valor de Y. Tenemos entonces que el punto es 2,3. Observen que este punto está alineado precisamente con el valor de 2 en X, como lo podemos observar acá, y con el valor de 3 en Y. Entonces el punto 2,3. Si por ejemplo nos piden ubicar un punto B, cuyas coordenadas son 4, menos 2, el punto será aquel que está alineado con el valor de 4 en X y con el valor de menos 2 en Y. Y observen que ese punto es este de acá. Observen, el punto está alineado con 4 en X y con menos 2 en el eje Y. Ahora, si nos piden ubicar el punto C, cuyas coordenadas son menos 3, menos 4, el punto C sería el punto que está alineado con menos 3 en X. Observen que el menos 3 en X está acá en esta posición y el menos 4 en Y se encuentra acá. Entonces el punto
El punto sería aquí. Observen, menos 3 en X, menos 4 en Y. Si nos piden ubicar un punto D, cuyas coordenadas son menos 2,3, ubicamos al menos 2 en el eje X. Recuerden que el eje X es el eje horizontal. Observen que el menos 2 en X está acá. Luego ubicamos el 3 en el eje Y. El eje Y es el eje vertical. Y el 3 en Y lo tenemos acá. Entonces el punto menos 2,3 sería este punto de acá. Observen, está alineado con menos 2 en X y con 3 en Y. Conclusión. Este par de números del punto A se escriben como A 2,3 y se llama par ordenado del punto A. El punto de origen O siempre representa 0,0. En general, los valores que representan a un punto P en el plano cartesiano se llaman coordenadas del punto P. En el problema anterior, las coordenadas del punto A son X igual a 2 y Y igual a 3. Para representar un punto en el plano cartesiano se debe realizar el procedimiento presentado. Tenemos acá el primer ejercicio. La indicación nos dice: en el plano cartesiano lee y escribe los puntos A, B, C y D. Veamos, el punto A está acá. Observen que este punto A está alineado con el valor de X igual a 1 y con el valor de Y igual a 4. Entonces, el punto es 1,4. Esa es la coordenada, 1,4. Recuerden, los puntos son de la forma X, Y. Primero es el valor del eje X y luego es el valor del eje Y. Veamos el punto B. Observen, está alineado con el valor de 2 en X y con el valor de menos 3 en Y. Entonces el punto es 2, menos 3. Luego tenemos el punto C. Observamos el valor con el que está alineado en el eje X. Ese valor es menos 3. Luego observamos el valor con el que está alineado en el eje Y. Y ese valor es de menos 1. Entonces el punto es menos 3, menos 1. Y por último, el punto D. El valor con el que está alineado en el eje X es menos 4 y en el eje Y es de 2. Entonces el punto es menos 4,2. Luego la otra parte del ejercicio nos dice: y ubica los puntos 3,6, el punto E 3,6, el punto F menos 4,5 y el punto G menos 3,5.